Voy a tomar en cuenta uno de los artículos que yo he escrito. Este lo escribí este año. Para que ustedes tengan en cuenta las pautas de cómo deben hacer el ensayo. Lo primero, el ensayo debe ser entre 3 a 5 páginas, ¿no? Y debe mantener la estructura de un artículo científico. Vamos, ya les explico cuál debe ser la estructura del artículo científico. Entonces, inicialmente debe tener un título. ¿Listo? ¿Tienes? ¿Está prestando atención? ¿Seguro? ¿Seguro? Porque no lo va a repetir. Y si tienen algún error con las normas APA, pues el artículo no será válido. ¿Listo? Igual yo solo les voy a pedir cosas muy básicas de normas APA. Muy básicas. ¿Listo? Título, ¿cierto? El título debe ser, no sé, máximo, por exagerar, 40 palabras y debe indicar una idea clara de lo cual se va a tratar el trabajo. ¿Listo? Luego van a venir los autores. Bueno, en este caso, así lo pedía la revista donde se publicó este artículo. Nombre y apellido. Casi siempre suele ser apellido, coma nombre. ¿Sí? Por ejemplo, Martínez Parra, coma Miguel Ángel. Ustedes lo van a poner así. ¿Estamos? Ustedes lo van a poner de la siguiente manera. Apellido, coma nombre. ¿Estamos? Lo van a poner de esta manera. El apellido, después el nombre. Y acá hay un unito. ¿Listo? Ese unito se puede poner de dos formas, pero pues digamos que yo lo pueden poner así, como insertar. ¿Listo? Perdón, insertar no, sino referencias. Vean, insertar nota al pie. Esa es la manera que más me gusta. ¿Por qué lo dejé así? Porque así lo decía también la revista. Entonces le dan insertar nota al pie. Acá les va a salir un unito automáticamente. Y acá abajo ustedes pueden poner o deben poner lo siguiente. Colegio Santa Isabel de Hungría. Curso. ¿Listo? Por cada uno de los autores. Entonces, eso con insertar nota. Si lo quieren hacer como yo lo acabo de, como lo tengo acá en esta revista, este artículo, lo pueden hacer acá en inicio y acá hay una X con un exponente, con un 2. Ahí ponen el exponente y ustedes escriben. Listo. Lo ponen acá. Entonces, ¿qué deben indicar ustedes? Pues deben indicar, por ejemplo, yo acá pongo a qué facultad pertenezco, a qué universidad pertenezco, de qué país, porque pues, este artículo es de Argentina, la revista es de Argentina, y un correo de contacto. ¿Listo? El correo de contacto no es necesario, solo si ustedes quieren. ¿Listo? Luego de eso, o sea, va título, los autores, información de los autores, va un resumen. ¿Listo? El resumen es un parrafillo de no más de 250 palabras, máximo 250 palabras. ¿Listo? Ese que ustedes ven ahí, que ya es un buen párrafo, es de 150. O sea, si ustedes hacen uno de 250, pues saldrá un poco más voluminoso. No importa, ese es el máximo, 250 palabras. ¿Listo? ¿Qué va en el resumen? Como su nombre indica. Ahora, algo importante, antes de que se me olvide. Todo esto va en la misma página, así tal cual como está. No es que me hagan resumen en una página, introducción en otra, no. Ni una hoja de presentación, no. Va así tal cual, ¿listo? Título, abajo los autores, abajo el resumen, resumen, punto, y empiezas el resumen. ¿Listo? Tal cual como aparece. Entonces, en el resumen, lo que se va a hacer es una breve descripción de todo el trabajo.
Entonces se hace un resumen de el apartado de la introducción, del marco teórico, del metodológico, del análisis que ustedes mismos van a hacer. Se va a hacer, digamos que eh, unas conclusiones, todo el trabajo comprimido en un párrafo. De todo el trabajo, de todo el ensayo, en este caso. ¿Listo? Ahí va. ¿Listo? Sin embargo, en este resumen no va ninguna cita, ningún autor, ni nada de eso. ¿Listo? Luego tenemos palabra clave. Las palabras clave como tal, como ustedes se dan cuenta, pues no es solo una palabra. Y ya, se puede poner solo una palabra, ¿sí? Pero puede ser esta articulación de palabras. Cuidado del planeta sería una palabra clave, ¿cierto? Herramientas de apoyo, didáctica de la biología, educación en la pandemia. Esos son los temas más importantes que yo voy a tocar. ¿Listo? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de las formas de contagio en adolescentes en torno a las relaciones sexuales, ¿cierto? Pues uno de mis temas más importantes, ¿cuál podría ser? ¿Cómo? Digamos, si yo quiero hablar en mi ensayo de las formas de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál sería una de las palabras clave? ¿Cuál podría ser? ETS, ¿sí? Enfermedades de transmisión sexual. O sea, pues, voy a hablar de eso. O sea, es una de las más importantes. ¿Qué otra cosa? Puedo hablar, no sé, dependiendo de lo que hablar, cuidado del cuerpo, ¿sí? Formas de prevención, eso puede ser otra palabra clave. No necesariamente es una palabra ahí específicamente hablando. ¿Estamos? María José, ¿estás bien? ¿Estás viva? ¿Por qué no sacas tu cuaderno y tomas nota de esto tan importante que estoy diciendo? No, mi amor, tómala en el cuaderno, es más fácil. ¿Listo? Ahorita lo hago, Laura, sí, no te preocupes, no te preocupes. Eh, bien, ahí va el resumen, palabras clave. Vuelvo y digo, palabras clave no solo es solo una palabra, sino pueden hacer este juego de palabras, ¿listo? Según lo que ustedes van a hacer. Y ese es el resumen. Esa es la parte de la presentación del trabajo. Miren que todo va en una misma página. Y luego vamos a hablar de lo que es la introducción, ¿no? En la introducción, ustedes van a hacer también un recorrido muy breve del trabajo y también para este caso, no siempre se hace, pero para este caso ustedes van a poner algo de marco teórico. Por ejemplo, si yo puedo decir, digamos, en la introducción, yo voy a hablar de qué es, por qué es importante ese trabajo. ¿Listo? O sea, este trabajo, miren cómo yo empiezo acá, cada vez se hace más necesario comprender las relaciones que se dan en los ecosistemas. O sea, yo estoy diciendo que es necesario aprender de los ecosistemas. Es necesario cada vez comprender qué relaciones se dan, ¿cierto? Esto debido a las prácticas de desarrollo que se han acrecentado y agudizado. ¿Listo? Cada vez más la crisis pone en riesgo los ecosistemas. Entonces yo estoy diciendo y estoy poniendo una problemática como, bueno, vamos a tener una problemática que es los disturbios en los ecosistemas y por tanto hay que comprenderlos. ¿Listo? Eh, y hablo de un momento histórico, por tanto estamos en un momento, entonces ustedes pueden decir, bueno, eh, en tiempos de, recuerden que estamos hablando de cuidado, vamos a hablar en nuestro ensayo de cuidado del cuerpo, ¿sí? De formas de reproducción humana también, eh, digamos, de formas de exploración también del cuerpo. Todo eso va a ser importante. Ustedes lo escogen, ustedes escogen el tema. El hecho es que en la introducción ustedes van a decir por qué es importante trabajar ese tema. Van a plantearse la pregunta del ensayo. Vamos a ver si ahorita la podemos plantear. ¿Cuál va a ser la pregunta como tal que ustedes van a trabajar para resolverla? Y van a poner algo de marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es el marco o las referencias de autores. Ojo con esto, no les acepto páginas que encuentren random por ahí en Google. No, ahorita les digo de qué fuentes les acepto, ¿cierto? Eh, y pues pueden encontrar, por ejemplo, si yo voy a hablar de enfermedades de transmisión sexual, pues debo buscar autores, libros o revistas científicas que me hablen de qué es una enfermedad de transmisión sexual. Aclararla. Una enfermedad de transmisión sexual se denomina
todo tipo de afección de cierta índole que se puede transferir por tal vía al cuerpo tal, pero eso no lo dicen ustedes, no lo dice Miguel, lo hizo un autor que sí hizo una investigación y la publicó en un libro, en una revista, etc. Eso es un marco teórico, ¿listo? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de anatomía, pues no voy a decir, ay, no, sí, el pene es así y ya, la vagina es así y ya, no. Sino voy a buscar un autor que me diga cómo es realmente, cómo funciona tal sistema. Eso, la introducción, bueno, podemos hacer, no sé, unos entre 3 a 5 parrafitos, ¿está bien? Uy. Listo. A ver. Bueno, esto es ubicación y contexto. No, eso no lo pueden, no lo hacen ustedes. Luego de la introducción, ¿sí? Ustedes van a hacer algo que se llama el contexto, dejémoslo así, contexto. Entonces ustedes en ese contexto van a poner varias problemáticas. Entonces digamos que dependiendo la pregunta que ustedes escojan, ¿cierto? En el contexto, ustedes van a empezar a problematizar con casos reales o como quieran. ¡Buena toca! Van a poner a problematizar cómo eso afecta al contexto real, el que ustedes viven. Por ejemplo, si yo voy a hablar otra vez de ETS, cómo eso afecta a mi cotidianidad. No quiere decir que yo esté infectado o no, sino de qué manera ese tema que yo estoy escogiendo tiene algún impacto en mi vida. En temas de cuidado del cuerpo, en temas de cuidado del cuerpo del otro, en temas de entender la biología de la reproducción humana, en temas de lo que sea. ¿Listo? Entonces, en ese pedacito de contexto lo que van a hacer es problematizar ese tema que ya han venido trabajando. Ahí ustedes ya pueden dar su opinión. Los anteriores no, los anteriores temas, ustedes solo van a explicar qué van a trabajar, cuál es el marco teórico, o sea, eso lo dicen los autores, pero ahí en contexto ustedes ya problematizan, ya pueden empezar a dar su opinión. Eso lo pueden hacer en unos, no sé, 3 párrafos por ahí. Y luego llega lo más importante del ensayo. Dime. Puede ser, ustedes lo escogen, igual no es algo tan rígido, ¿no? Ustedes miran que puedan expresar bien su idea. Y luego llega algo, lo más importante de todo el ensayo. ¿Listo? Acá ya aparece como resultados. Pero lo más importante del ensayo es algo que se llama la discusión. ¿Listo? Se llama la discusión. Ahí ustedes ya van a sentar su posición respecto a la pregunta. Por ejemplo, digamos, pueden escoger temas realmente de un debate complicado para poder sentar su punto de vista. Digamos, yo puedo escribir un ensayo argumentando por qué sí o por qué no se debe apoyar el aborto en Colombia. Digamos, eso es además de ser un ensayo interesante, es necesario para mirar pues muchas posiciones respecto a eso. ¿Sí? Porque sí y porque no debe ser legal. Entonces, digamos que si yo estoy hablando un tema de eso, ¿sí? Yo en la discusión pongo mi posición, mi argumento. Entonces yo digo, yo no puedo decir, no, pues a mí me parece que sí, porque pues eso es lo que debe hacerse. Sería estúpido. Sino yo lo que tengo que hacer es, bueno, como en la constitución política de Colombia se establece, la vida es un derecho. Muchas mujeres al practicar o al tener la práctica del aborto clandestino están perdiendo la vida. No se les está garantizando el derecho a la vida tampoco a ellas. Por tanto, me parece coherente que se pueda generar un proceso de acompañamiento desde el Estado para las niñas o mujeres que no deseen tener a su hijo, interrumpir el embarazo, debido a que
médicamente o clínicamente se puede encontrar un apoyo, tanto psicológico, es diferente. A decir, no, pues es que eso es muy bonito y ya. O también yo me puedo parar la perspectiva, no me parece, porque como dice la Constitución política, pues la vida también es un derecho. Por tanto, el ser que se está formando embrionariamente desde las 72 horas de la fecundación pueden tomar, ya estamos hablando de un sujeto de derechos. Por tanto, el aborto implicaría quitarle el derecho a vivir. Pero yo no estoy diciendo que es lindo y que es... No, estoy sentando un argumento. Lo que importa en la discusión, muchachos, es que respecto a la pregunta que ustedes hicieron en la introducción, ustedes van a poner su posición, su argumento. Y por eso digo que es lo más importante. Ustedes van a buscar autores, ustedes van a buscar cosas que apoyen lo que ustedes van a decir, ¿sí? Intenten que no sea un opinómetro. O sea, no, yo creo que el mundo debería ser feliz porque así lo quiso el de arriba. No, le respeto su opinión, pero esa es una opinión, no necesitamos opiniones, necesitamos argumentos. ¿Listo? O sea, que ustedes busquen autores, lean, que apoyen su posición. ¿Estamos? Que apoyen su posición. Entonces, ahí está la discusión. La discusión ustedes van a resolver la pregunta que se plantean en la introducción con unos argumentos. Es lo más largo, pueden tomarse, no sé, 2 páginas si quieren, de discusión si quieren, no sé. Pero lo importante es que se tomen los párrafos necesarios para que ustedes puedan defender su posición también. Los ensayos son importantes porque plantean preguntas necesarias hacia lo que uno puede pensar. Y ya les voy a poner un ejemplo. Hasta ahora les estoy explicando la estructura del artículo. Luego les voy a mostrar un ejemplo de un man muy teso que se llama Manuel Kant. Y luego les explico específicamente cómo deben citar, cómo deben usar a los autores. ¿Estamos? Bien. Y por último, se va a hacer el apartado de conclusiones. A ustedes tal vez en algún momento de sus vidas les explicaron en algunos trabajos que las conclusiones van con viñeticas, o sea, con punticos. No. Las conclusiones reales en tesis, artículos científicos, académicos, van como párrafos, así como ustedes ven acá. ¿Sí? Van como párrafos. Ustedes van, básicamente, a escribir conclusiones, es ustedes sentarse a pensar qué fue lo que aprendieron con lo que escribieron. Básicamente es eso. ¿Qué fue lo que encontraron? Entonces ustedes pueden decir, me di cuenta que, porque ustedes pueden tomarse sus ideas, digamos, por ejemplo, ustedes pueden plantear una pregunta apoyando el aborto y en medio de todo lo que leyeron pueden decir, uy, no, realmente me di cuenta que no es viable o que no estoy de acuerdo. Entonces acá puede decir, bueno, aunque, pues yo puedo escribir, aunque aparentemente la idea del aborto está para dentro de cierta posición, se debe reconocer que tiene estos y estos elementos. Algo muy concreto de lo que ustedes aprendieron. Y voy a hablar, no sé, de qué forma un adolescente puede llegar a hacerse una transformación de sexo, o de qué forma eh, yo, como un sujeto digno, digamos, ese sería un tema muy interesante porque en Colombia es un tema re complejo que es la eutanasia, por ejemplo. ¿Y saben qué es la eutanasia? ¿Sí? O sea, las personas que deciden interrumpir su vida. Como hace poco una persona, una señora, hizo el proceso legalmente porque tiene esclerosis múltiple, ¿sí? O sea, es una enfermedad donde todo el sistema nervioso se le va degenerando y al final va a quedar en una cama sola con su mente. Y le aprobaron la eutanasia, o sea, que realmente se pueda suicidar con fines médicos, o sea, todo lo legal. Pero la iglesia hizo tremendo ruido e impidió que ella muriera porque lo más importante es la vida. Entonces ahí uno puede sentar la discusión. Lo más importante es la vida o las condiciones de cómo vivan las personas. Ahí se siente un debate. Yo no estoy diciendo qué es mejor ni qué es peor, sino ahí yo les estoy proponiendo una discusión. Y yo puedo sentar no, a mí me parece que lo más importante es la vida porque hay un cielo, hay un Señor, un paraíso. Si quieren hablar de temas religiosos, pueden hacerlo, muchachos. Sí, o sea, que estemos en clase de biología no quiere decir que no puedan sentar su opinión. Es lo importante.
El argumento. Eso es lo importante, el argumento. Porque una cosa es decir, ¿cómo se creó el universo? Y decir, bueno, la ciencia nos dice que según según Oparín, según no sé, se creó de tal forma. Y otra cosa es decir, no, pues es que eso fue Dios y ni siquiera citan a la Biblia. Eso fue Dios y pues el man así como que se levantó un día y dijo estoy solo y cogió bolitas. No, o sea, los teólogos o los académicos religiosos también son muy serios. También escriben libros, también escriben cosas. Por ejemplo, Joseph Ratzinger, acá son católicos la mayoría, ¿cierto? Sí. Ustedes saben quién es Joseph Ratzinger, por supuesto. Obvio, deben saber quién es Joseph Ratzinger. Yo creo que Joseph Ratzinger ya se había muerto. El anterior papa, Benedicto XVI. Su nombre original, Joseph Ratzinger. ¿Sí? El man, siendo papa, se escribe un librazo con un man que se llama Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es un filósofo y es reateo y niega la idea de Dios. Y el otro mancito fue papa. Y los dos se sentaron a escribir un ensayo de 500 páginas, los dos, sobre la existencia de Dios, si Dios existe o no. Un librazo, perfecto, o sea, es una cosa hermosa, divina. Y ese es el punto. Uno no va a decir, en 500 páginas, no, Joseph Ratzinger no va a decir, no, Dios existe porque Dios es Dios. Y el otro no va a decir, no, Dios no existe porque no puede existir y ya. O sea, en 500 páginas no pasa eso. Si no se sientan a argumentar y es un debate, no se van a dar en la mula, porque nosotros tenemos en la cabeza que una discusión es una pelea. No, una discusión es un debate y los debates son controversiales, pero no son necesariamente choques violentos. ¿Listo? Y eso es lo que ustedes van a hacer con su ensayo. Van a proponer una pregunta que a ustedes les guste. Acá de una vez lo digo. Si ustedes quieren hacerlo por grupos, pueden hacerlo. Máximo, y así siendo sádico, máximo 5 personas pueden hacer eso. Ahora, la cuestión es que ustedes van a escoger preguntas muy profundas de ustedes mismos. Y todo va a estar bien hasta que lleguen a la discusión. Porque, por ejemplo, no sé, Pastrana puede escoger un tema de, no sé, digamos que quiero hablar sobre las formas de cuidado del cuerpo de la mujer, o del hombre, o de lo que sea. Y entonces el otro compañero, bueno, a mí me parece chévere, y llegan a un punto donde tienen que sentar, o sea, esa es la idea, que se sienten a hablar, venga, ¿usted qué piensa de eso? No, yo no estoy de acuerdo por esto, esto es, entre más personas sean, es más difícil concretar ideas en un ensayo, por la pregunta problema. Sí, no, en grupos lo pueden hacer. Pero por eso les digo, entre más personas sean, es un poco más difícil de concretar. O sea, si en una exposición refit que tocó hacer no se podían poner de acuerdo, en un ensayo es mucho más complejo. ¿Sí? No es imposible. O sea, obviamente no es imposible, no lo es. Si Jürgen Habermas se sentó a hablar con Joseph Ratzinger sobre la existencia de Dios en 500 páginas, porque no es imposible. Pero pues tienen un nivel obviamente excepcional. Nosotros, ustedes hasta ahorita son semillitas de la vida, están aprendiendo esto. Ahora, háganlo, inténtenlo hacer, no por sacar buena nota. Yo les garantizo que si hacen el trabajo van a sacar 100, porque esto es un gran esfuerzo. Es el trabajo más difícil que les he pedido en todo el año. Y si lo hacen, así les quede entre comillas mal, yo sé que van a ganar. Ganan más ustedes que yo, porque esto es lo que les van a pedir en la universidad algún día. Si lo manejan desde ya, tienen una recontra hiper mega ganancia para que no pierdan tiempo en la universidad aprendiendo estas cosas. Porque va a pasar que muchos de sus compañeros en la universidad ya están supremamente preparados para eso y mientras ustedes pierden tiempo entendiendo una estructura de forma y fondo, ellos ya lo están haciendo. Eso va a pasar mucho. Entonces, si ustedes ya dominan esto y el otro año también se los pediré y el siguiente y el siguiente. ¿Listo? Ahí lo van a tener. ¿Listo? Por último,
tendremos referencias. No se pone webgrafía, no se pone bibliografía. Vamos a poner referencias. ¿Qué diferencia hay? Si yo pongo bibliografía, tengo que poner solo libros, porque la palabra biblos hace referencia a libros. Si yo pongo bibliografía, tengo que poner solo libros. Si yo pongo webgrafía, solo puedo poner páginas de internet. Pero si yo pongo referencias, debo poner todo lo que sea, en cual medio que esté, a lo que me referí en el artículo, a lo que me referí. Entonces no empiezo a hacer apartados. Yo acá tengo artículos, tengo libros, también tengo acá videos de YouTube que también se pueden citar, ¿sí? Y esos son mis referencias, a eso me referí. ¿Listo? Hay una forma específica de citar. Si ustedes quieren, por ejemplo, hay tremenda libertad. Actualmente las citas, si ustedes quieren citar algo de Twitter, de Instagram, de Facebook, de TikTok, pueden hacerlo. Hay formas de citar eso, ¿listo? La idea es que ustedes no solamente pues hagan el artículo por allá alejado y cosas, libros. Si ustedes quieren tomar como, por ejemplo, digamos, por ejemplo, yo sé que en TikTok hay pues yo he visto una chica, o sea, es un eh, transgénero, ¿sí? O sea, era un chico y ahora se hizo una operación para aumentarse el busto, etcétera, pero todavía tiene pene, ¿sí? Eh, y es como paisa. Entonces, es muy bacano porque ella empieza a hablar, digamos, de cómo ha sido su proceso, etcétera, etcétera, y es muy interesante. Eso yo lo puedo citar en un artículo, por ejemplo. Y yo como, miren, tal video y pongo el link tal. Esta niña habla de esto, esto y esto. Puedo hablar de género, ¿sí? Puedo hablar de las formas de transformación sexual. Si quiero hablar de mitosis y meiosis en el humano, puedo hacerlo. Por ejemplo, puedo hablar, si acá alguien se mueve por las corrientes feministas, por ejemplo, hablar, digamos, de las nuevas formas de usos de, por ejemplo, en la copa menstrual, ¿no? La copa menstrual es un proyecto feminista que además de darle mucha libertad a la mujer, busca tumbar el monopolio del papel higiénico. Es un monopolio que ustedes no se imaginan cómo se mueve. Mueve plata, como una mafia. El papel higiénico, ¿sí? Entonces la copa menstrual, digamos, ¿qué diferencia hay de empezar a usar toallas higiénicas en cuántas toallas no se van en una menstruación a una copa que te puede durar hasta 10 años? Y eso dependiendo, digamos, del flujo sanguíneo que se tenga, ¿no? Pero la copa menstrual te puede durar hasta 10 años y te vale, no sé, 60.000 pesos. ¿Cuánto no gastas tú en papel? Es un negocio. Yo puedo ver cómo la sexualidad está también manipulada por el capitalismo. Eso sería una preguntota para un ensayo. ¿Sí? ¿Cómo son de caros los métodos anticonceptivos? Y eso qué implica, digamos, en el crecimiento poblacional. ¿Sí? Estamos siendo manipulados también económicamente. Eso sería una preguntota. ¿Cómo la sexualidad puede convertirse en un negocio para algunas empresas?